Vamos a orar nuevamente y darle gracias al Señor por este tiempo y colocar la predicación de su palabra delante de Él. Padre Santo, Dios eterno, Dios maravilloso, estamos agradecidos, Señor, contigo, porque hemos podido venir aquí a adorarte, exaltarte, también a poder escuchar tu palabra y poder aprender de ella, Señor. Gracias porque muchos de los que estamos aquí hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, a esa luz admirable tuya, Señor. Y queremos en esta noche rogarte que aquellos que todavía no han conocido al Salvador, no han conocido a Jesucristo y no han entendido que es el único camino para llegar a ti, Señor, que hoy puedan entenderlo y puedan dar ese paso de reconocer su necesidad, de reconocer hacia dónde van si no están con Cristo y puedan pasar de muerte a vida, puedan pasar de tinieblas a luz y puedan encontrarse reconciliados contigo, Señor, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Ruego que por medio de tu Espíritu sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que sea el Espíritu Santo trayendo ese convencimiento de arrepentimiento y de ir a los pies del Salvador. En tus manos quedamos, Señor, y te damos gracias y te hemos orado en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de hoy es un encuentro que da vida. Así lo llamamos. Está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, del 11 al 17. Quiero invitarles a que lo leamos. Y es la historia de la viuda de Naín con su hijo que había muerto. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bendita la palabra de Dios. Bueno, quiero retomar este texto que alguna vez lo pude compartir también y enfocarlo no solamente para aquellos que no tienen a Jesús en su vida, sino para todos nosotros que necesitamos cada día conocer más y reforzar ese conocimiento y esa entrega que tenemos a Dios. Amén. Eh, Dice, en el mundo hay sufrimiento, muerte y desesperanza. ¿Lo vemos o no lo vemos? Hay muerte, hay sufrimiento y desesperanza. ¿Para nosotros hay desesperanza? ¿Para los hijos de Dios hay desesperanza? No, pero el mundo sí lo vive, porque no encuentra en quién. El relato de la viuda de Naín nos muestra que Jesús no es indiferente a nuestro dolor.
Más aún, Él tiene el poder para transformar nuestra situación más oscura. Y en este pasaje revela no solo el milagro físico de la resurrección, sino también el milagro espiritual que Jesús ofrece a todo aquel que cree en Él. Y ese milagro es la vida eterna. Milagro para... ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos recibido ese milagro de la vida eterna? 2 o 3, ¿cierto? Bueno, hoy el evangelismo está súper. ¿Cuánto hemos recibido el milagro de la vida eterna? Y esperamos que aquellos que no lo han recibido, pues hoy tomen esa decisión. Vamos a mirar unos puntos aquí que me gusta siempre tratar de mostrar. Y lo primero es que Jesús no es indiferente al sufrimiento humano. Y, y no es indiferente no solamente al sufrimiento, sino al estado del ser humano, a la situación del ser humano. Y desde que el hombre pecó y fue apartado de la presencia de Dios, el Señor siempre ha tenido en su corazón que nadie se pierda. O sea, Él no es indiferente. Y en el versículo 11 y 12 nos muestra que Él iba a la ciudad de Naín y con Él iban muchos de sus discípulos y también aparte de sus discípulos iba una gran multitud. O sea, que iba mucha gente detrás de Él. Pero cuando Él llega cerca de la puerta de la ciudad, recordemos que a los muertos los sacaban de la ciudad alejados de ahí para llevarlos a su lugar de sepultura. Y cuando Él llegaba a la puerta, dice que llevaban a enterrar a un difunto. Iban saliendo con Él de ahí. Y era hijo único de su madre, dice aquí. Y aparte de eso, de tener ese único hijo que lo perdía, era viuda. Y como en todo, o en la gran mayoría de los sepelios, pues siempre va gente acompañando. Y aquí va mucha gente de la ciudad acompañando a la viuda y pues el féretro de su hijo. Jesús llega a Naín y por naturaleza era una ciudad marcada por la tristeza y la muerte. O sea, era una ciudad que tenía como esa condición de estar marcada por la tristeza y la muerte. Lo otro, Jesús ve una situación de muerte como muchos viven hoy y caminando hacia la condenación sin esperanza. Esta mujer estaba sin esperanza. Y recordemos el contexto, viuda y muere su único hijo. Ella no tenía ya ninguna esperanza, estaba triste porque ya había quedado viuda, estaba triste porque ya quedaba sin hijo y eso le traía un futuro incierto. Por eso el Señor Jesús, recordemos, esto lo dijimos una vez, Jesús se preocupaba por los huérfanos y las viudas. El Señor, desde que salió el pueblo de Israel, siempre se preocupaba por las viudas y por los huérfanos, porque quedaban desamparados. Entonces, la tristeza no solamente venía por haber perdido un ser querido, sino por ese futuro incierto que tenía ella, porque quedaba completamente desamparada, a no ser que llegara un familiar y tomara, digamos, esa responsabilidad. Recordemos cuando Ruth, y en esa parte, perdón, mira una vida desconsolada y en una inminencia de desamparo, o sea, rotundo. Esa mujer, ¿de qué iba a vivir? De las, digamos, de la
solidaridad de las personas, pero no tenía algo completamente certero de cómo sería su vida. Miremos por un momento, imaginemos por un momento que usted tiene su vida y en algún momento queda sin nada. Usted queda sin nada y no tiene para dónde pegar ni de dónde coger. ¿Cómo se siente uno como persona? Se entristece y piensa, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita? Y aunque decimos nosotros, no, Dios es fiel y yo confío en Él, siempre se va a presentar alguna preocupación en nosotros. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puedo hacer? Y uno tiene una esperanza, pero esta mujer no la tenía. Jesús siente compasión y era algo característico en él. Recordemos cuando él iba y miró a la gente que andaba como ovejas sin pastor y dice la palabra en Mateo que él tuvo compasión de las personas que andaban como ovejas sin pastor. Cuando dijo que la mies es mucha y los obreros pocos. Y él vio a la gente y tuvo compasión de la gente. Y Jesús tenía esa característica, la compasión por el ser humano. Y la sigue teniendo. Y la tuvo con nosotros. Y esa compasión que él tuvo y ese amor que lo movió, hoy podemos decir que nos ha dado una libertad. Lo cantábamos ahora. En el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y se me venía a la mente cuando alguien ha perdido un ser querido y que tal uno se arrime y le diga, venga, no llore, tranquilo. ¿Estaría bien decir eso? En algún momento una persona que está triste, llorando porque se le murió el esposo, la esposa, el hijo, y decirle, no llore, no llore. Algo imposible de decirle a una persona, no llore por un ser querido, porque somos emocionalmente sentimentales. Somos emocionalmente personas que sentimos tristeza en algún momento. Jesús sintió tristeza, Jesús lloró, pero aquí le dice a ella, no llores. Al ver al Señor tuvo compasión y su respuesta fue una respuesta donde le dice, o sea, no fue fría, sino un profundo amor por su dolor. O sea, fue una respuesta pero le dice, Jesús no espera que las personas se acerquen a Él perfectas. Ella estaba en un momento completamente, digamos, caótico. Y digamos que decirle a alguien en ese momento algo es como llegar y de pronto recibir un rechazo, recibir no me moleste o decirle a la persona no quiero saber de nada ahora. No sé si les ha pasado en algún momento que le van a consolar a alguien y esa persona no quiere saber nada. No quiere escuchar a nadie. No quiere hablar con nadie. Pero sin embargo, Jesús se acerca con amor en medio de ese quebranto, en medio de esa necesidad. A pesar de todo, Jesús no sigue derecho o no espera que pase con el desfile funeral y entra, sino que mira la necesidad de esta mujer y la mira con amor. Y no fue una respuesta, digamos, fría en el sentido
Entonces, Jesús o alguno de los que estamos aquí llegó en perfectas condiciones a los pies del Señor. Alguno puede decir, yo llegué en perfectas condiciones. No tenía nada que, pero pues tomé la decisión de buscar de Dios. O sea, Dios no busca la perfección, busca al pecador y busca el arrepentimiento del pecador. Y ve la necesidad de cada persona. Y creo que todos llegamos a los pies de Dios, digamos, mínimo con una necesidad. Y digo mínimo porque muchos llegamos con cantidad de necesidades, cantidad de necesidades. Pero Dios mira con compasión, con amor la necesidad de una persona. Y recordemos, les hago una pregunta. Según el texto, según el momento, ¿esta mujer era salva? ¿Su hijo había muerto siendo salvo? Es una pregunta para reflexionar. Según el momento, según el contexto, Jesús todavía no había muerto. Jesús no había estado en la cruz ni había resucitado. Estaba haciendo su labor ministerial. Estaba llamando, estaba predicando el evangelio. Y Jesús vino a eso, a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a la humanidad de una condenación eterna. Y su compasión revela su carácter, lleno de amor y compasión por las almas perdidas. Si alguien, uno puede decir como ser humano, yo siento un amor por las almas perdidas, y hay gente que tiene un amor inmenso y tan grande por las almas perdidas que hasta va a lugares recónditos a predicar el evangelio por rescatar almas. Pero no creo que ninguno de nosotros nos podamos comparar con el amor del Señor Jesucristo, con la compasión y el amor del Señor Jesús por las almas perdidas. Porque a pesar del rechazo, a pesar del vituperio, a pesar del maltrato y a pesar de que lo hubieran asesinado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, yo creo que ninguno de nosotros puede comparar el amor que puede sentir por las almas perdidas como el que tiene el Señor. Y es una característica de él, sentir compasión, y a eso vine a salvar lo que se había perdido. Y no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Y él vino a morir por los pecados de la humanidad. Y si alguien no ha entendido o no ha comprendido que el único que le puede dar la salvación es Jesucristo, hoy es el tiempo de que lo entienda, lo comprenda y reconozca su necesidad, porque cuando partimos de este mundo, y les voy a decir algo, aquí decimos, y puede parecer una muletilla o algo, uno no sabe si mañana está vivo. ¿Cierto que lo decimos? Pero ¿es una verdad o es una mentira? Es una verdad. Y créame que hay momentos en que lo pone a pensar a uno y decir sí. Por ejemplo, esta semana yo no me esperaba pasar por un momento malucongo, y uno necesita estar bueno para que pueda pasar algo. Gracias a Dios no fue nada, digamos, pues que dijeran cuidados intensivos y todo, no. Pero así como fue algo sencillo, pudo ser algo mucho peor. Y no quiero ser catastrófico. Pudo haber sucedido que hoy no estuviera aquí. Pudo haber sucedido y de pronto hoy estarían hablando de el hermano John Jairo, que ya no está con nosotros.
¿Y por qué lo digo? Porque a veces dejamos pasar el tiempo de algo tan importante como es nuestra eternidad. Y si alguien no tiene la eternidad comprada con precio de sangre por el Señor Jesucristo, hoy es el tiempo de que la tenga. Hoy es el tiempo de que diga: necesito reconciliarme con Dios. Necesito arrepentirme de mis pecados y necesito recibir ese regalo de la vida eterna. Hoy es el tiempo, porque no sabemos qué puede pasar. Y uno escucha noticias de que hoy saluda a alguien y mañana le dio un infarto a alguien. Murió alguien o pasó algo. Y la pregunta es, esa persona, ¿cuál será su destino eterno? Y si alguien no tiene a Cristo, hágase esa pregunta: ¿cuál es mi destino eterno si yo partiera hoy de esta tierra? Hoy es la oportunidad para que lo haga. La palabra de Jesús trae esperanza. Versículo 13, la parte B, le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y Jesús aquí hace cosas que para la época eran impresentables. Y nos vamos a dar cuenta. Pues le dice: no llores, una palabra que en el momento como que no cabía. Decirle a alguien triste, a alguien con un dolor: no llore. Yo creo que si hoy en día uno se acerca y decirle a alguien: no llore, el que escuche va a decir: ese tan indolente. Mira, es que no llore, ve. Yo me imagino que sí o no, que así puede pasar. Mira, ese, que mejor no hubiera venido. Porque la gente tiene dolor. Jesús le dice: no llores. Pero a menos que tenga el poder para cambiar la situación. Y nosotros no tenemos poder para cambiar una situación de esas. Pero el que está en esta historia sí tenía el poder para cambiar la historia. Sí tenía la autoridad para cambiar la historia. Sí podía hacerlo. Y por eso le dice con total certeza: no llores. Ya el Señor sabía lo que iba a hacer. Ya el Señor sabía por qué no había entrado en la ciudad y había seguido con ¿cómo se llama? El corte fúnebre, ¿cómo se llama Bueno, no quiero ver como el chavo. Jesús hace algo y toca el féretro. Lo toca. Y era algo impuro según la ley judía. Pero él no se contamina. Jesús antes da vida a lo que está muerto. Y si nosotros miramos la situación, perdonen la expresión que voy a usar, pero espiritualmente estábamos podridos. Un muerto después de 3 días, ¿qué le dijo la hermana de Lázaro a Jesús? Hiede. Y espiritualmente, una persona muerta está mal. Está mal. Y Jesús toca el féretro. Paren un momentico ahí. No llores, toca el féretro, pero con una intención de dar vida, de solucionar una situación, pero para mostrar el poder que él tiene. Cuando resucita a Lázaro, ¿qué le dice? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí lo muestra. Y en ese, cuando para el féretro, hace algo que me imagino muchos dirían en el momento. Le da una orden al joven y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y
¿Cuántas veces lo hizo el Señor Jesús? Lo hizo con otra persona, con la hija de Jairo. Lo hizo también cuando le dijo a Lázaro, sal, ven aquí, ven fuera. La palabra de Dios trae esperanza. La palabra de Jesús tiene poder y trae esperanza. Por eso esta palabra es tan poderosa. Esta palabra es tan poderosa cuando nosotros la internalizamos, cuando nosotros la tomamos y entendemos que lo que está escrito aquí es verdad. Y dice, la palabra de Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Y tiene tanta autoridad que aquí hay muchos que estábamos muertos, hoy tenemos vida. Hoy tenemos vida. Y ahora, ¿por qué tenemos vida? ¿Por qué creímos en el Señor? ¿Por qué creímos en que el único que podía darnos salvación era Cristo? Porque escuchamos el mensaje del Evangelio. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. O sea, la palabra de Jesús trae esperanza. Y hoy hay esperanza para aquellos que no la tienen. Para aquellos que su futuro eterno es incierto. Que hay incertidumbre. Por eso nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, por medio de la palabra, que no nos salimos de la palabra, cuando alguien muere, ¿qué se le dice? ¿La novena? ¿O va el hermano Byron a decir que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar? No. Se le da gracias a Dios por la salvación de ese hermano o de esa hermana. ¿Que da tristeza? Da tristeza. Porque sabemos que el futuro del Hijo de Dios ya tiene claridad. Y ese futuro es una eternidad con Cristo. Pero el que está sin Cristo hacen cantidad de cosas por querer salvarlo, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya no habrá, como dicen por ahí, vuelta de hoja. Ya no la habrá. Por eso el día es en el 2026, ¿cierto? El día es hoy. La oportunidad la tiene hoy. Y Jesús transforma vidas y da testimonio. Del versículo 15 al 17 dice, entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El joven resucita y comienza a hablar, señal de una vida restaurada y activa. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Una mujer rechazada, una mujer que, pues, me imagino que no se le acercaban por su situación, y me imagino a las mujeres del tiempo. Ojito pues con acercársele a esa mujer. Y cuando Jesús restaura su vida, ¿qué hace ella? Va a contar, va a hablar lo que el Señor le dijo y lo que él hacía. Y aquí la gente tiene ese reconocimiento. Jesús lo devuelve a su madre, restauración familiar, emocional y espiritual. Imagínense el descanso de esta mujer. La alegría de esta mujer. Y esto fue algo físico. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dice la palabra cuando volvió el hijo pródigo? ¿Qué pasó cuando volvió el hijo pródigo a casa de su padre? ¿Qué hizo el papá?
una fiesta, le colocó un anillo, hizo fiesta. Si aquí había alegría, aquí había emoción, había una restauración familiar, porque la familia ya estaba destruida, ya quedaba solamente ella. Y aquí una restauración, imagínense cuando se restaura una vida que pasa de muerte a vida eterna. Dice que hay fiesta en ¿dónde? En los cielos. Cuando una vida, cuando un pecador se arrepiente. Y hoy puede haber fiesta en los cielos. Si alguien no le ha entregado su vida al Señor, no se ha arrepentido y no ha reconocido la necesidad del Salvador. Y hoy puede suceder. Y no necesitamos bombas, no necesitamos torta, no. Se necesita el arrepentimiento de la persona y el Señor no le echa fuera, le extiende sus manos, lo abraza. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El padre salió al encuentro de él. El padre no le recriminó, el padre lo abrazó y lo recibió. Y así recibe hoy al pecador que se arrepiente. El resultado, todos glorifican a Dios y la fama de Jesús se difunde, el evangelio se expande. Hoy día, no digamos la fama de Jesús, digamos que la gente empieza a creer en Jesús y el evangelio se sigue expandiendo. Porque la necesidad es mucha. La necesidad es demasiada. Hay mucha gente que sigue perdida. Hay mucha gente que está en tinieblas. Hay mucha gente que si hoy parte de este mundo tendrá una eternidad sin Cristo. Y es necesario que el evangelio se siga expandiendo. Siga recorriendo, y lo voy a decir en forma alegórica, siga recorriendo los oídos de las personas, de aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Es necesario que el evangelio se expanda. Y ese fue el resultado. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y dice en el versículo 16, y aunque tuvieron miedo, glorificaban a Dios. ¿Y por qué miedo? Claro, se levantó un muerto. No es cualquier cosa. Pero glorificaban a Dios al ver que fue a su madre, que Jesús la entregó o lo entregó a su madre. Restauró esa vida, restauró esa familia, pero hoy quiere restaurar las vidas trayéndolos de muerte a vida, de condenación a salvación. Y es un regalo que el precio de ese regalo ya ha sido pago. No le toca pagar nada, solamente le toca recibirlo. Y para recibirlo, la condición es reconocer su necesidad de pecador, de pecadora. Este milagro no fue solo un acto de poder, sino una señal del propósito de Jesús: vencer la muerte y ofrecer vida eterna. Todos nosotros sin Cristo somos como el joven muerto, sin esperanza, sin vida espiritual. Pero Jesús se acerca, se compadece, nos habla con poder y nos resucita espiritualmente cuando creemos en Él. Así como llegó a estas vidas, también quiere entrar a la vida de aquellos que están muertos por el pecado. Así como entró a estas vidas y así como ha entrado en nuestras vidas, quiere entrar a la vida de aquellos que están muertos por el pecado. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Vamos a leer un momento segunda de Pedro, creo, pero no me haya equivocado. 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y gloria a Dios, gloria al Señor por estos tiempos, por estos momentos que son oportunidades que Dios da para aquel que escuche pueda decir, voy a proceder al arrepentimiento. O sea, estos tiempos en sí no son del hombre, son de Dios, son del Señor. Él permite que se predique su palabra y Él permite que la gente que está sin Él lo escuche para que tome la decisión, para que proceda al arrepentimiento y pueda recibir el regalo de la vida eterna. Igual como le dijo al joven, hoy también te dice, levántate. Creo que en Efesios dice, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y necesitamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Y más aquellos que están en tinieblas, necesitan la luz de Cristo. Y esa es la invitación para hoy. Levántate y ven a la luz que se llama Cristo Jesús. Es el único que te puede dar vida eterna. Es el único que te puede dar salvación. Es el único que puede cambiar tu rumbo eterno. Que en este momento, estando sin Él, es una condenación. Pero cambiando a estar con Él, es salvación y vida eterna. Vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque en ti está que no se pierda nadie, Señor. Es el corazón del hombre, esa dureza del corazón la que hace que muchos se pierdan y si parten de esta tierra se vayan sin ti, Señor. Pero en ti está que todos procedamos al arrepentimiento. Porque como dice tu palabra, en el texto que tanto conocemos, Señor, de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Tú lo diste todo, Señor, y como dice, la mesa está servida. Solamente toca llegar y recibir lo que tú ya diste, Señor. Sin nada, solo con un corazón sincero. Y hoy te pedimos que aquellos que no lo han hecho puedan entender, comprender y reconocer que te necesitan, Señor. Que necesitan al Salvador para poder tener esa reconciliación contigo y poder recibir el regalo de la vida eterna y tener el honor de ser llamados hijos de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, y honramos tu nombre por medio de tu palabra y que esta palabra no llegue vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste y que llegó en algún momento a esa persona o a esas personas que lo están necesitando. Recibe la alabanza y la honra y te hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y ¿hay alguna